Hola, hola, mi gente linda de Rock Schools Cama por aquí. Su amigo, siempre Cama, llevándoles o intentando llevarles más lo mejor de mí para que ustedes sí conozcan más lo mejor del metal latinoamericano. Quiero enviar un gran saludo al crew de Rock Schools Cama. Sin ese crew, nada de esto puede pasar. Mae, a Isaac, a Tao, a Ciro, a María, a Yuri, a la Cama comunidad, que es la comunidad de WhatsApp de Rock Schools. Por aquí está. Mae, entonces, pues qué gustazo. Hoy me traje refuerzos y les voy a explicar. Una cara conocida, se volvió, inició como amigo de Chivos, se volvió un hermano de la vida con una gran capacidad analítica para resolver preguntas y demás. Mae, quiero presentarles a los que no lo conocen, no sé si estás aquí abajo, por dónde vas a estar, pero Mae, mi amigo, mi hermano, Charlie González, que de verdad es un Mae que está creciendo muchísimo en esto. Charlie, bienvenido, Mae. Hermano, qué generoso con sus palabras, de verdad muy agradecido con el espacio, especialmente con una banda con tantísima trayectoria. De verdad me siento muy privilegiado, esto ha sido algo que ha sucedido casi sin que me diera cuenta, pero bueno, muy feliz de estar por acá. Mae, te lo agradezco un montón. ¿Por qué refuerzos? Vamos a ver. Nosotros empezamos a buscar, cuando empezó Rock Schools como tal, empezamos a buscar bandas latinoamericanas. A mí en lo personal, mi subgénero que más me lleva es el folk, ¿ok? Pero uno tiene la conceptualización errada de que el folk muchas veces va ligado al celta, ¿ok? Y cosa que no, empiezo a buscar en Latinoamérica, mae, me encuentro con una señora banda. Entonces ya me meto a Spotify y ya empiezo a ver, mae, Flor de Loto. Y yo, wow, empiezo a investigar, empiezo a escuchar la música, mae, y me quedo sorprendido. O sea, digo, mae, esta es una señora banda y vamos a hacer todo lo posible porque nos regalen una entrevista. Entonces, mi gente, Alejandro Alonso de Flor de Loto desde Perú. Maes, qué bandota, qué gusto y muchas gracias por darnos este espacio, Maes, de verdad que sí. Bueno, qué maravillosa introducción has hecho. La verdad que estamos muy contentos de estar acá eh, con ustedes, porque además, lo comentábamos, es la primera vez que tenemos una entrevista desde Costa Rica, o al menos una entrevista así por video. Qué honor. Y, y la verdad que sí, estamos muy contentos de poder seguir difundiendo un poco lo que hacemos y que cada vez más gente lo conozca. Así que les agradecemos mucho la oportunidad. Mae, no, no, al contrario. Mae, nuestro agradecimiento siempre y desde ya les digo, Mae, Rock Schools es su casa, Mae. Así es que, bueno, Mae, tengo tantas preguntas que tengo que achicarlo y resumirlo, ¿verdad? En una hora, pero vamos a ver. Inicios de la banda, porque si yo no investigué mal, estamos hablando finales de los noventas, principios de los 2000, cuando empieza una banda en Lima, ¿ok? A hacer un poquito de folk metal, y bueno, vamos a ver, incorporan todo el folk, ¿verdad? Eso es lo que no entiendo, con varas andinas, esa música, andina que relaja tanto, ¿ok? Y además progresivo de la mano del metal. Wow, entonces vamos a ver. Yo me imagino que cuando ustedes empezaron a sonar allá, 1998, 1999, la gente está seguramente se les cambió rarísimo, como diciendo, mae, estos más, ¿qué onda? ¿Con qué vienen? ¿O qué? Mae, ¿cómo fueron esos primeros años de abrir brecha? ¿Quieres empezar, Alejandro, o empiezo yo? A ver, mira, nos comenzamos a juntar, yo lo conocí a Alonso en 1998 a través de una Ok. amistad, entonces ahí que queríamos formar un grupo, ahí comenzamos a juntarnos en la casa de este baterista y improvisar. Esas improvisaciones, de esas improvisaciones salieron lo que fue la mayoría de temas de nuestro primer disco. Ahora, desde ese 1998 hasta que sacamos el primer disco fue en el 2005 y pasaron muchas cosas, hubieron cambios de integrantes, etcétera. Entonces, se podría decir que recién comenzamos a sonar ya en el ya 2004, cuando comenzamos ya a comenzar a tocar localmente, y 2005 ya con el disco. Entonces, hubieron varios años
las cosas fueron un poco inconstantes también, hasta que, bueno, este baterista se retiró y Alonso y yo dijimos, ya, vamos con la banda full, nuevos integrantes y con todo. Entonces de ahí no hemos parado, ¿no? Entonces, si bien la fusión en general de subgéneros del rock y del metal con música andina, o sea, en el Perú no es nuevo, ¿no? Por las mismas características del país, ni en Perú ni en Latinoamérica, ¿no? Pero tampoco era algo que muchas bandas lo hacían. Entonces, justo en este recambio de integrantes que te decíamos, nosotros también antes tocamos con un tecladista antes del primer disco, el tecladista se fue y justo llegó un chico que tocaba flauta traversa, entonces ahí fue que comenzó el tema de los vientos en la banda. Casi al terminar de grabar el primer disco, Rafael, este chico por temas personales se fue de la banda y conseguimos a Johnny Pérez, que la parte de flauta traversa tocaba zampoña, que es un instrumento andino. Entonces ahí fue que comenzó el tema ya, la fusión de la banda con la música andina y que le hemos mantenido en todo. Mike, Exacto. bueno, dale, Eh, Alex. la- Mira, quería agregar, porque lo ha contado bastante bien Alejandro, pero quería agregar que el elemento de fusionar con el folclore, a menos en mi caso personal, ha estado presente siempre, porque mi padre es cantante de folclore latinoamericano. O sea, tanto Ah, de eso no lo folclore. sabíamos. Sí, 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 es cantante de folclore argentino, de folclore peruano, boliviano, etcétera. Entonces, yo siempre crecí con escuchando inconscientemente, creo, toda esa onda del folclore que en 60, 70 Ajá. se puso muy de moda en toda Latinoamérica, porque además representaba una canción de protesta. Y al mismo tiempo, yo desde niño escucho muchísimo heavy metal y sobre todo metal progresivo. Entonces, cuando se ponen de moda un poco las bandas que mezclaban el metal con la música celta o la música clásica, bandas que me han influenciado muchísimo, desde Rainbow hasta las que salieron más en los 90, tipo Rhapsody, etcétera, eh, o Iron Maiden, pero las que sobre todo utilizaban los vientos, lo Ujú. usaban desde el lado celta. Entonces me hizo mucho sentido, Kama, lo que dijiste, porque nosotros dijimos, bueno, pero ¿por qué no mezclamos un poco con lo nuestro también? ¿No? Claro. Y fue una decisión bastante espontánea, además. No fue, como lo contó Alejandro, fue una cuestión hasta circunstancial que entrara Johnny Pérez cuando estábamos a mitad de la grabación del primer disco, y Johnny Pérez venía del folclore y además se disfrazaba como una especie de sacerdote eh, medio andino selvático, con una Wow. máscara, con unos cachos, entonces saltaba, utilizaba percusión, tocaba quijada de burro, por ejemplo, que es una mandíbula de burro, ¿no? Ajá, Que es ajá. un instrumento percusivo de la costa. Entonces, el elemento fusión con la cultura peruana, desde el primer disco ya se imprimió y a lo largo de los años y de los discos que hemos sacado se ha ido definiendo más como un lugar determinante en la banda, ¿no? El elemento de folclore andino. Y una vez que ustedes consolidan este sonido, para mí realizan una armonización perfecta de todas sus influencias. Encontré por ahí que Muchas ustedes gracias. tienen un concepto que me llamó mucho la atención, que es florlotización. Entonces me gustaría que le cuenten a la gente de qué se trata, cuál es este proceso creativo de florlotización que ustedes tienen en la banda. Sí, bueno, después del primer disco, que lo sacamos después de, como dijo Alejandro, 7 años tocando y tocando y tocando y componiendo, improvisando, etcétera, de ahí en adelante tuvimos que cambiar nuestra manera de componer. De hecho, fue cambiando bastante a lo largo de los años y ahora, actualmente, además con el último disco que hemos sacado, se presenta una maqueta, un demo a la banda, por ejemplo, hecho o sea, si yo compongo una canción, la compongo por mi lado y se la presento a la banda y la banda la interpreta. Entonces pasa por lo que nosotros denominamos como un proceso de florlotización, porque solamente el hecho de que ya Checho, que es nuestro pianista actual, eh, la quena, el instrumento además de música andina, ¿no? Con que Checho la toque, nomás, ya
suena a Flor de Loto y, y adquiere un poco, ya entra dentro de lo que sería la identidad de la banda, ¿no? Cada músico de la banda hace suyo el tema y por eso lo llamamos florlotizar, pero o sea, si Alejandro quiere agregar algo. Sí, tal cual, o sea, por lo menos por mi parte, no es que Alonso me diga, sí, el bajo tiene que ser así, y tienes que tocar tal nota y tal nota, sino que, o sea, todos en realidad tenemos la libertad de hacer nuestro el tema. Yo hago mis propias líneas de bajo para los temas de Alonso, por ejemplo. Claro, hay veces que la canción requiere que el bajo haga lo mismo que la guitarra, ¿no? Pero hay otras partes en las que ya es más libre y tú puedes armar unas melodías que no estaban en la maqueta original. Y eso al final hace que el tema crezca. Claro, mae, yo sí les rescato totalmente, mae, ese back to basics de tener no solamente sus raíces muy arraigadas como tal, pero mae, traer a un material ya discográfico que se comercializa, puede ser alrededor del mundo, mae, esas raíces de quiénes somos, de dónde venimos, de que no me puedo olvidar, de que hay una historia antes, mae, que no sé, o sea, mae, me parece tan rico ese material para la banda y cómo logran hacer lo suyo y cómo logran que uno, a no sé cuántos kilómetros, mae, diga, mae, me siento identificado y quiero escuchar cada vez más. Entonces, mae, eso para mí creo que es una gran virtud que hace la banda como tal. Mae, estaba viendo que ese primer disco, Flor de Loto, les abre las puertas y los lleva a Brasil, a México. Exacto. Sí, sí, sí. Tuvimos la suerte de trabajar junto con una disquera que en esa época ubicaba bastantes bandas en festivales internacionales, sobre todo de progresivo, porque si bien Ok. es cierto, nosotros no hacemos exactamente lo que mucha gente podría entender como rock progresivo, encontramos dentro del espectro de lo progresivo un espacio llamativo para lo que hacemos. Entonces, desde que sacamos el primer disco, como tú muy bien dijiste, tuvimos la suerte de poder llevar nuestra música a Brasil, que fue la primera salida internacional que tuvo la banda en el 2006, y en el 2007, ya casi con el segundo disco, con Madre Tierra, tocamos en el Baja Proc en México, en un festival muy, muy, muy importante para nosotros, donde compartimos escenario pues, con Tony Levin, con Jordan Rudess, con monstruos del progresivo, con los de Focus, y cada vez nos dimos cuenta que empezábamos a crecer y que nuestra música tenía un impacto internacional que Claro, de repente acá en el Perú no suele ser tan valorado, ¿no? claro, total. Nadie es profeta en su propia tierra, diría mi abuela. Mm. Mae, pero sí, te la compro perfectamente. O sea, te la compro perfectamente. Ahora, todas las bandas evolucionan y es el proceso natural de las cosas. Mae, yo me doy a la tarea de escuchar todos los discos, lo, creo que son 13 si mal no recuerdo, ¿verdad? Ok, Casi, casi. Ujú, casi, ok, porque tengo unos en vivo por ahí, pero no sé si forman ujú, parte de... Mae, pero hay una evolución muy marcada. Sin embargo, mae, tienen que haber factores que promueven ese movimiento de evolución como tal, que ustedes dicen, mira, antes no nos llegábamos a tal parte, yo creo que la banda por sí sola va evolucionando hacia esta posición como tal. Mae, ¿cuáles son ujú. los factores principales, sobre todo, para que la evolución sea en una línea ascendente como para mí, ya no como entrevistador, sino como fan de la banda, mae, yo siga descubriendo cosas en Flor de Loto, incluso ahorita. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta en realidad darle rienda suelta a nivel creativo lo que tenemos dentro. Entonces, sí, sin ponerle algún tipo de parche o sin decir, pucha, esto le gustará a los fans o no. Por ejemplo, en nuestro disco en estudio, el disco anterior que tenemos, el Eclipse, ahí está una canción que tiene una parte que es media techno trance, ¿no? Que eso, Ujú.
cómo quedó y felices de tenerla así, ¿no? Entonces, todo parte de, también a medida que tú vas creciendo como músico y van pasando los años, te vas dando cuenta que en realidad riqueza musical y hay en diversos estilos, géneros, y ya tu forma de pensar no es como cuando eras adolescente que te las das de true metal, y no, eso es muy suave, no, yo no escucho eso, caso, ¿no? Ya no, pues ya hay uno madura y comienzas a darte cuenta de todo lo que hay ahí afuera, ¿no? Y por otra parte que como nosotros somos una banda independiente, las disqueras con las que trabajamos también son disqueras independientes, entonces no estamos obligados a, este, a tener un contrato que nos diga ustedes tienen que tocar así, asá, porque eso es lo que requiere el mercado o los fans Claro. y pueden salir de esta línea, ¿no? Entonces, Flor de Luz es una banda que estamos acostumbrados a no rendirle concesiones a ningún tipo de productor, disquera o medio, y hacemos los que Ujú. van a hacer musicalmente en un momento determinado. Ujú. Ma, cómo me Sí, y gusta también lo quería, que acabas de decir. perdón. Perdón, no, perdón, Alonso, es que tengo que decirlo. Ma, cómo me gusta lo que acabas de decir, Alejandro, porque yo creo que cuando vos tenés la- el liderazgo dentro de tus propias decisiones para decir, man, banda, ¿qué les parece este camino, este otro? Y la banda es quien toma sus propias decisiones sobre su futuro y sobre su música sin hacer daño a otras bandas, mae, siendo felices con lo que están haciendo, sentirse plenos con lo que están haciendo, sale un material mae, tan exquisito como el de Flor de Loto. ¿Verdad? Mae, me parece increíble. Este, que menciones esos puntos y que vivan esos puntos y que no solamente quede en una entrevista, sino que está plasmado en cada material de la banda. Entonces, estrellita. Dime, Alonso, ¿qué me ibas a decir? Quería complementar lo que decía Alejandro solamente porque me había quedado pensando en estos distintos puntos de quiebre, ¿no? Que uno puede encontrar a lo largo del camino, que como dijo Alejandro, finalmente muestran como cada disco siendo una fotografía del momento, ¿no? Y que de lo que uno está viviendo, de lo que uno ha pasado a nivel personal, a nivel profesional, cada viaje que hemos tenido, cada cambio de integrantes, porque finalmente lo podemos decir con toda claridad que Alejandro y yo somos los únicos que nos hemos mantenido a lo largo de todo este tiempo. Somos los dos fundadores del grupo y los únicos dos que nos hemos mantenido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, cada miembro que ha entrado a la banda le ha dado un sello personal Ujú. que también hace que tomemos distintas direcciones. eh, y además creo que las manos de los distintos productores que hemos tenido también nos ha ayudado a crecer, sobre todo el último productor que hemos tenido, que es este Roy Z o Roy C, que para nosotros fue un sueño absoluto contar con un disco producido con él. Es alguien que nos ha hecho también crecer muchísimo como músicos, como personas, etcétera. Entonces yo creo que al final, respondiendo a tu pregunta, hay distintos hitos en la historia de la banda que van como llevándonos a querer seguir contando con la música lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? Me encanta. Sí, claro, claro, por supuesto. Miras que nosotros aquí, y Charlie no me deja mentir, somos de la idea de que antes se manejaba un concepto de escena metal. Ahora las mismas bandas, los mismos medios, la misma gente lo va viendo como un movimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es Ujú. un sistema que está totalmente vivo, que se expande, que ya no está sujeto a una frontera, sino que ahora es más una comunidad que va creciendo poco a poco, poco a poco. Y quería saber si en Perú se da un movimiento metal como tal, ¿verdad? Porque Perú no sé cuántas veces será más grande que Costa Rica y bandas tienen que haber millones más que aquí. Pero entonces, ¿cuál es el posicionamiento que tiene una banda como Flor de Loto dentro de ese movimiento metal peruano? Y también, vamos a ver, porque si yo en Costa Rica los estoy escuchando, si ya tuvieron la oportunidad de ir a Brasil, si ya tuvieron la oportunidad de ir a México, si hay gente que los escucha en Argentina, mae, quiere decir que también están influenciando el metal latinoamericano. Entonces, ¿cuál es la posición como tal de Flor de Loto frente a este movimiento? O si comparten la idea del movimiento
o si ustedes lo ven de una manera diferente, que es respetable también. Mira, en Perú la realidad del metal es bastante complicada. Yo me atrevería a decir, a pesar de que no conozco Costa Rica, pero por lo que sé, por las bandas que hay allá, por todo el movimiento que uno escucha desde acá, que sucede en Costa Rica y en el Centroamérica en general, eh, que nosotros estamos un par de pasos atrás, porque en el Perú hay una mayor tendencia a toda la música tropical, y que ha hecho que durante muchos años la escena del metal sea muy deprivada de espacios para tocar, de financiamientos, de apoyos, de espacios en las radios, en los medios de comunicación masivos. Con el Internet, o sea, cuando surge el Internet, nosotros como que salimos un poquito antes de esto, ¿no? Entonces, cuando explota el Internet, pudimos unificar un poco criterios y apoyarnos entre nosotros. Tenemos muchas bandas amigas nuestras que generalmente nos invitan a tocar, que compartimos escenarios, etcétera, con productoras que ya nos conocemos, pero no deja de ser primero, una escena muy centralizada en Lima, muy, muy centralizada en Lima, cuando el Perú es mucho más grande, y al mismo tiempo, creo yo, todavía carente de apoyo. Entonces, Wow. si bien es cierto, tenemos un reconocimiento, hemos ganado incluso premios por mejor disco de metal del año, me parece que con el disco Árbol de la Vida en el 2016, por ejemplo, ganamos mejor en unos premios que el diario principal del país, o sea, que hay una categoría, por ejemplo, de grupo de disco de metal, habla de algo, ¿no? Habla de un movimiento, Claro. ¿no? Un espectro además donde encuentras desde death metal hasta heavy metal clásico y muchas bandas que como nosotros están llevando su música a Europa, etcétera, pero no termina todavía de consolidarse, en mi opinión, ¿ah? No termina Ujú. de consolidarse todavía como una escena con un espacio sólido, con un espacio que cuente con apoyos. Es muy difícil, entonces para nosotros sigue siendo un poco la lucha de siempre, ¿no? Ujú. Tratar de seguir encontrando espacios para tocar, seguir espacios de difusión, y hemos terminado inevitablemente llevando nuestra carrera más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Ujú. Alonso Alejandro, precisamente les iba a preguntar por eso, les iba a preguntar sobre su percepción en cuanto a los movimientos metal en otros países, ya que ustedes han tenido trayectoria en diferentes locaciones de América Latina, pero creo que ya respondí la pregunta, entonces quisiera cambiarlo un poco. ¿Qué consideran ustedes que se debe hacer, qué debería cambiar en la escena para que, o en el movimiento para que esta realidad sea distinta, o al menos empiece a evolucionar? De repente, no sé si será una cuestión de financiamiento, si será una cuestión de cultura. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que en el Perú, por lo menos, falta industria, ¿no? Y a industria me refiero, bueno, en el Perú hay un montón de bandas de metal, eso ha crecido un montón, ha crecido también la calidad musical de los músicos, también es una muy Mm, buena, pero no hay industria. ¿Por qué? Porque si lo comparamos, por ejemplo, con la cumbia en el Perú, que es una industria que mueve más, la cumbia gigante. Mm. Ujú. tiene sus productoras, tiene contratos con otras empresas. O sea, es una maquinaria que mueve muchísimo dinero, Claro. ¿ya? Entonces, los grupos de cumbia que encima hasta comparten las mismas canciones, porque creo que hay uno o dos compositores de cumbia en el Perú y todos los grupos de cumbia tocan las mismas canciones, pero tocan Mm. por todo el Perú, llenan fiestas, etcétera. Entonces, ya muchos de esos grupos viven de su música. En cambio, acá, las pocas productoras que hay, en realidad se dedican a traer bandas de fuera, y eso y en la mayoría de casos ni siquiera les es tan rentable, ¿no? Hay un tema también la fanaticada de metal acá en el Perú, que ya sea por la cuestión económica del país, etcétera, pero no quieren o no llegan a invertir en lo que es ir y pagar tu boleto para que esto siga creciendo. Mira, hace poco ya ha salido la noticia que en el Perú se han caído dos conciertos internacionales, uno de ellos siendo la banda de Cult. Eh, Wow. Sacan el comunicado y no te dicen el por qué, pero ya todo el mundo sabe que es por bajo número de entradas. Entonces, y llegan acá bandas que en otros países te llenan dos, tres fechas, y acá la fecha que han sacado está a menos del 50% de asistentes. Entonces,
Eso hace que sea inviable que la industria siga creciendo, porque para que haya una industria tiene que haber dinero, para que haya dinero tiene que haber gente que invierta. Si la gente no invierte, te quedas y no creces. Lamentablemente es así. Entonces hay una parte también de situación económica y también hay otra parte de los fans como que no responden tanto tampoco. Yo creo Y creo que también que es eso el tema cultural, el apoyo a la cultura en general, que dentro del metal, el metal cuesta mucho considerar el metal también como una expresión cultural. En la medida en la que primero partamos de ahí, yo creo que se puede considerar un cambio en cuanto a apoyos, por ejemplo, gubernamentales o de empresas privadas, porque en general hay una crisis de apoyo a la cultura en nuestro país. Y si a eso le sumamos que dentro de lo que se considera cultural, el metal cuesta considerarlo cultural, ¿no? Inclusive metal mezclado con música peruana, que es lo que hacemos nosotros, y que ujú, todavía aún así, a pesar de que hemos sido marca Perú y representantes de la cultura, embajadores culturales en algunas de las giras que hemos hecho, conseguir ese apoyo costó muchísimo y ahorita no nos lo quieren dar fácilmente. Entonces es siempre una lucha constante, ¿no? es curioso porque bueno, si yo estudié varias, varias situaciones sociopolíticas andinas en la universidad, específicamente de Perú, y hay, como todos los países, me imagino yo, pero hay una línea de cultura tan rica a través de la historia que me cuesta trabajo creer lo que me estás diciendo, ¿verdad? A veces Ujú, uno se ciega a reconocer lo que uno mismo tiene dentro de su propio país, ¿verdad? Y no lo exalta, no busca ser ese renovador social para traerse cosas que no debieron quedarse olvidadas y demás. Pero qué curioso lo que me estás diciendo. Podría tirar un comercial, porque por ejemplo, aquí viene un artista de, no sé, algún género como trap o como reggaetón, y llena el Estadio Nacional 70.000 personas, pero lo llena 2 fechas en la misma semana. Explíqueme ujú, cómo. Y yo me quedo viendo las bandas de metal que hay aquí que produce Costa Rica y yo digo, mae, les cuesta millones, millones sacar su disco, millones su promoción y demás. Entonces creo que ya estoy viendo que es una constante, ¿verdad? Porque conversaba con ujú, una banda de Ecuador que se llama Astra hace poco y me decían exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces ya empiezo a ver que es un tema muy latinoamericano, ¿verdad? Pero bueno, ujú. esperemos que esta labor pueda servir de algo y mae, comercialicemos, básicamente. Hay un tema en específico, lucrar, ¿ok? Como lo decía Alejandro, mae, es que todo es dinero, lamentablemente, todo es dinero y todo se mueve por el dinero. Sin embargo, creo que hay un tema de memoria colectiva que es rescatable porque siempre lo menciono cada vez que tengo la oportunidad. Si vos tenés una banda, hay un medio, hay un público y hay un lugar, mae, nada de esto se puede romper para que el proceso quizás sea más exitoso a la hora de la difusión del metal y demás. Pero bueno, veremos. O sea, no sé, creo que podríamos hablar solamente de esto toda la noche y no llegamos a una sola solución, ¿verdad? Chicos, yo tenía una pregunta muy específica porque cuando yo escucho la banda, yo digo, mae, tiene tanto que desmenuzar, tiene tanto, hay como tanto misterio positivo alrededor de la banda. Yo necesito saber cuál es la principal característica que hace que Flor de Loto sea Flor de Loto. Uf, a ver, qué pregunta. Quizás te respondo de mi lado, ¿no? Te respondo con un ejemplo. Dale. Eh, Cuando logré contactar la primera vez a Roy Z, le, le dije, bueno, le di todo un speech donde le decía que yo era fan suyo, que lo venía siguiendo desde su banda Tribal Gypsies, que era fan de sus principales producciones y que para nosotros sería un orgullo y un sueño trabajar con él, ¿no? Entonces le mandé el correo y
pensando que nunca me iba a responder. Pasaron 3, 4 días y me escribe y me dice, me interesa, este es mi WhatsApp. Entonces esa fue su respuesta. Y lo agrego a WhatsApp, quedamos en hablar y cuando tenemos la conversación ya por llamada telefónica, me dijo, de frente me dijo, mira, yo recibo al mes pues serán 20, 30 demos de bandas que quieren que yo sea el productor. Y muchas de esas bandas son mejores que la tuya. Muchas de esas bandas son peores que la tuya. Pero no había escuchado algo como lo que ustedes hacen. Entonces Wow. me interesa trabajar con ustedes porque es algo nuevo para mí. Es un reto para mí. No suena la típica banda doble bombo y el cantante gorrión, no, sino que mostrábamos algo diferente que le llamaba la atención y que le parecía que tenía potencial para contribuir a que siga creciendo. Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta, pero para mí hay un sello distintivo de la banda, de la banda que creo es cuando otra gente que recién comienza nos ha preguntado cómo hacer para tener una trayectoria, qué sé yo siempre me he centrado mucho en que hay que tratar de desarrollar una identidad, porque en mi experiencia eso es lo que ha hecho que se nos abran muchas puertas, ¿no? Tener un sello personal, ¿no? Mm, claro, sí, claro, porque también, como hablábamos ahora, o sea, la evolución de la banda es notoria, pero yo sigo escuchando en cada disco, mae, a Flor de Loto. No se me Ujú, pierde, ¿verdad? Creo claro. que sí diste bien en el clavo con eso. Ahora, esa tendencia que ustedes llevan, que los hace tan Flor de Loto como tal, mae, ¿qué mensaje tiene para la gente que los escucha? Porque tal vez el mensaje que recibe Charlie de Flor de Loto es uno, el mensaje que recibo yo de Flor de Loto es otro, Ujú. pero desde la banda, del seno de la banda, desde la parte interna de la banda, ¿cuál es el mensaje que quieren transmitir? Escucha la música y utiliza tu imaginación, ¿no? Algo que se nos porque fue precisamente lo que hicimos cuando sacamos el primer disco. Si tú ves el arte de ese primer disco, y tú, si tienes el disco en físico, tú tienes la portada, sacas el librito y se desdobla en toda una especie de pintura completa, donde dentro de toda esa arte están plasmadas las canciones. Entonces lo que hicimos nosotros fue darle una premezcla al artista que pintó eso y dijimos, toma, pinta lo que se te ocurra, lo que te transmita la música, ¿no? Entonces, y Ujú. eso salió, y eso es lo que en realidad nosotros esperamos de la gente que escuche la banda, ¿no? Que se arme su propia historia en su mente teniendo como soundtrack nuestra música. Mae, te voy a decir algo, Ujú. Alejandro. Nosotros a final de año hacemos como un recopilatorio de frases célebres o frases que nos marcan, porque aquí aprendemos todos, ¿verdad? Y la frase que acabas de nombrar, ok, escucha nuestra música y usa tu imaginación, va a estar en ese recopilatorio. O Ma, sea, brutal, me encantó. y además, esto me Ah, recordó, me parece que fue Cama tuvo una entrevista también con Joaquín Padilla, de Legado de una ujú. tragedia. Me parece que fue en esa entrevista que él mencionó algo que me recordó lo que decía Alejandro, que decía que cuando una banda o como él, cuando él como artista libera una canción, deja de ser suya y es de la gente. Entonces eso Tal cual. me pareció hermoso y creo que también aplica muy bien a lo que decían. Sí, Claro. total, total. Y el otro punto es Bueno, que, perdón, dale. mira, claro, como nosotros se nos está considerando también dentro del espectro progresivo, el espectro de la música rock progresivo como que también te da licencia para experimentar bastante. Entonces, tienes en la historia de rock progresivo que tú ves a una banda, tú escuchas a King Crimson y de ahí escuchas a Genesis y son completamente diferentes, ¿no? Entonces, y eso por ahí en otros estilos es un poco más difícil de hacer, ¿no? Por ejemplo, si tú haces tu banda power metal, el power metal tiene unas características bien definidas y si ya te sales un poquito, ya deja de sonar tan power, ¿no? Entonces dicen, pues esto ya no es power metal.
Y es por eso que a veces la definición del estilo te puede llegar a limitar un poco en lo que quieres hacer. Mm. Yo Coincido. en lo personal, por ejemplo, valoro mucho, porque yo no soy tanto del rock progresivo, pero valoro mucho que bandas clásicas del heavy metal o del power metal incluso se animen a meter cosas progresivas y generalmente coinciden con momentos en los que se deciden experimentar, ¿no? Y yo creo que esa libertad de la que habla Alejandro para poder eh, irnos por el camino que nos lleve la pasión en ese momento, la composición, es algo que heredamos de alguna manera del rock progresivo, ¿no? Por eso, desde el comienzo encontramos espacios en festivales de esas características, también en el extranjero, ¿no? Pero es que fíjate en las características, man, comercial. Nosotros tenemos un guión, ¿verdad? Pero Ujú. no se puede respetar nunca. Mae, porque en el momento que vos te atas a un guión, dejas que la conversación fluya. ¿Me entiendes? Entonces, mae, muchas veces quitamos el guión, ¿verdad? Y a la mierda el guión y nos vamos en la conversación y que fluya. Mae, vamos a ver. Imagínate todas las posibilidades y a veces se me salen el fanatismo hacia una banda, pero de uno es persona y tiene sus gustos. Mae, y entonces a veces pregunto, y esto lo voy a preguntar como fan de Flor de Loto, mae, imagínate todas las posibilidades que tiene. Si encierras y agarras el progresivo y agarras la cultura andina, ¿ok? Busca la musicalización de las historias, de las vivencias y demás, mae, y lo juntas en una sola licuadora y le das. Mae, hay un mundo infinito de posibilidades. Y creo Exacto. que cuando yo empiezo a ver el material de cada banda, yo digo, wow, mae, o sea, es que es supremo, realmente. Ese fue un Ujú. comentario como fan, ¿ve? Claro, y se ve porque Flor de Loto es Buenísimo. prolífico. Vea la discografía que tienen y me imagino que siguen trabajando. Pero bueno, más adelante se va a hablar de lo que están trabajando ahorita. Bueno, pero siguiendo con eso que decía Perfecto. Charlie, vamos a ver, ya no hay guión, o sea, ya no hay guión en la entrevista. Mae, yo Dejémonos necesito, llevar. sí, yo necesito saber cuál es la fórmula que tiene, mae, Flor de Loto para seguir activa. Tantos años después, en un mercado que tiende a veces a ser ingrato con las bandas, ¿verdad? Y no las deja como permanecer, como mantenerse, como trascender y demás, porque son muchos años. Y ahora, también voy a tirar un comentario de fan. Mae, cada material, a pesar de que es muy bueno, el próximo material de alguna u otra forma lo va superando en ciertas cosas y por eso la curva ascendente de crecimiento. Mae, ¿tienen Ujú. alguna fórmula a lo interno? ¿Tienen, eh, no sé, algún proveedor de magia que les da, mae, eso para seguir adelante durante tantísimos años? Mira, te hablo desde lo personal, ¿ya? Dale. De ahí Alejandro lo complementa. Eh, para mí hay algunos puntos claves en que nosotros sigamos trabajando muy duramente para seguir creando y sacando la banda adelante. El principal que se me viene a la cabeza, o el primero, es la posibilidad siempre latente de llevar nuestra música fuera. Esas experiencias para nosotros han sido tremendas. Conocer gente que viaja, desde el primer viaje que hicimos, a gente que viaja varios kilómetros para vernos, que lleva años esperando que vayamos a tocar ahí, que nos lleva los discos para que los firmemos, eh, en lugares tan alejados de lo que es nuestro día a día. Eh, el año pasado estuvimos en Alemania, en Inglaterra, ahora vamos a volver a Inglaterra. Esas experiencias yo creo que nos alimentan tanto emocionalmente, creativamente, nos inspiran y nos motivan a seguir adelante a pesar de las distintas adversidades logísticas, económicas que encontramos en el camino, sobre todo más a nivel local. Otro elemento que en lo personal también a mí me ha motivado mucho es que a la par que hemos llevado nuestra música afuera, también hemos trabajado con figuras emblemáticas de nuestra historia musical, del soundtrack de nuestra vida, de nuestra adolescencia, ¿no? Entonces, participar, por ejemplo, en el disco de Bruce Dickinson, en el último, es un sueño hecho realidad. Para mí, Iron Maiden es mi banda favorita desde que era un niño. Que tener un disco con Ray Alder, Alejandro y yo,
venimos escuchando Fates Warning desde hace por lo menos 25 años, ¿no? Por ahí, 30 años casi. Venimos escuchando Fates Warning, que en nuestro último disco Cosmos, del cual ya hablaremos, me imagino, la última canción la cante Ray Alder, el cantante de Fates Warning, para nosotros es otro sueño hecho realidad. Entonces, y son gente, él como Dougie White, como Arthur Brown, o Fabio Lione, gente que ha cantado con nosotros y que ha grabado en los últimos discos de nosotros. Eh, Escuchar una canción que uno ha compuesto cantada por uno de ellos es algo que definitivamente motiva a seguir adelante porque ellos han aceptado cantar porque les ha gustado lo que presentamos nosotros. ¿No? Así nomás, aunque les paguen, no cantan en un proyecto si es que no Claro, les interesa o no los va a nutrir como artistas también. Entonces, esas son experiencias inolvidables que quedan inmortalizadas para nosotros y que nos llevan a seguir motivados por seguir componiendo, por seguir viajando y por seguir creciendo, ¿no? totalmente, o sea, totalmente. Yo creo que ya sería, bueno, perdón, como redundar en lo mismo, pero me parece que vas por ahí y justamente eso. Me parece curioso porque no cualquier banda emergente sabe qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar con uno, pero cuando uno ve el resultado de una banda que trasciende durante muchísimos años, eh, a veces uno debería copiar o tal vez tratar de buscar ciertos elementos que llevaron a esa banda a ese éxito durante los años. ¿Qué mensaje le darían a una banda que está recién empezando? Bueno, hay que ser tercos. Porque sí, o sea, especialmente cuando recién empiezas, pero ya si haces rock y metal, esto lo vas a ver toda tu vida, hay muchas puertas que se te van a cerrar. Pero si tú sigues ahí dándole, 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 también se te van a comenzar a abrir puertas. Y una de esas puertas es una puerta que te pueda llevar a tocar en otros países, por ejemplo. Entonces, no te puedes desanimar tan pronto. Y también, o sea, los tiempos de las bandas son diferentes. No por el hecho Ujú. que tú 5 años y salga una banda que en un año ya es súper exitosa, claro, te puede bajonear, ¿no? Pero igual estás tocando otro tipo de música, por ahí tú tienes que buscar otras puertas para entrar, entonces ahí tienes que seguir dándole y tú mismo vas a poder encontrar tu propio camino. Sí, yo solo Coincido. agregaría el tema que mencioné hace un rato de que para mí es fundamental tener una identidad, ¿no? Bandas de covers, eso ya hay millones. Y yo creo que eh, con lo que uno va aprendiendo como músico, tratar de dar un sello personal a lo que uno hace, a mí me parece algo fundamental para que el público sienta un poco lo que ustedes describían que sienten cuando escuchan nuestra música, ¿no? Que es ese sello particular de Flor de Loto. Pueden haber discos que suenen diferentes, pero yo sigo sintiendo a Flor de Loto. Hay Total. una identidad musical creada, ¿no? Ujú. Sí, coincido totalmente. Yo no soy músico, pero desde lo que percibo como fan, como alguien que está muy cerca de las bandas, es que se requiere muchísima tenacidad y definitivamente una identidad. Y ahora que hablábamos de bandas emergentes, una pregunta que hace rato quiero hacerle a diferentes bandas y voy a empezar con ustedes. Se habla mucho de apoyarse entre bandas, de esta fraternidad que debe haber en el movimiento metal entre bandas, y creo que en eso no hay discusión, ¿verdad? Pero creo que hay una pregunta que se debe hacer y que es necesaria. ¿Cómo se debe dar ese apoyo entre bandas, entre una banda emergente y una banda consolidada? Porque creo que ese puente puede ser muy importante para bandas emergentes que de repente no tienen las mismas oportunidades o que de repente eso podría significar un parteaguas en su carrera. Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo consideran ustedes que se debe dar ese apoyo entre bandas? No sé, desde su experiencia o desde su punto de vista. A ver, yo creo que primero hay una necesidad de difusión. Entonces, para nosotros, por ejemplo, hemos aprendido mucho de lo que ha hecho una banda como Sauron con nosotros, ¿no? Ujú, Sauron exacto. conoció a Flor de Loto, tocamos, nosotros abrimos su concierto, el primer concierto que hicieron acá en Lima lo abrimos nosotros, y a raíz de conocernos ahí nos invitaron a formar parte de un disco homenaje, un disco cuádruple homenaje donde estaba Mago de Oz, donde estaba Runa Llena, donde estaba Opeth también,
y muchas bandas españolas y latinoamericanas también. Estaba BAC de allá de Claro. Costa Rica, y para nosotros, por ejemplo, participar de eso fue un espaldarazo también que nos hizo conocer, que nos dio a conocer al público de Sauron, que no tenía idea que nosotros existíamos. Entonces, tratar de replicar eso con bandas emergentes para nosotros también es súper importante, ¿no? Exactamente. Cada vez que Muy viajamos bien. a tocar fuera, le presentamos también bandas amigas nuestras o hermanas nuestras o bandas que nos gustan o que conocemos o que merecen apoyo a promotores, a gente que nos lleva allá para que también conozcan algo de lo que se está haciendo acá, además de lo de nosotros, ¿no? Ujú. Sí, ese es Mae, justo el gracias. mensaje al que quería Sí, llegar. sí, Pero yo mae, no soy el gracias. músico, entonces tenía que preguntarlo. Mae, gracias por esa humildad. Yo creo que eso hace grande a la gente, hace grande a las bandas, mae. Y sí, personalmente te agradezco más ese mensaje de humildad como tal. Mae, percepción personal, ¿ok? Yo recuerdo que en una avenida muy concurrida de aquí de San José, la cerraron hace cualquier cantidad de años y le hicieron un bulevar, ¿ok? Ujú, Mae, y aquí es mucho verde y todo eso. Resulta que yo iba pequeño con mis papás a caminar, a ver ventanas, lo que se llama aquí ver ventanas, porque fue una calle principal, se cierra, quedan los comercios y se hace un bulevar. Y habían grupos de música peruana, de música andina, ¿ok? Con sus instrumentos y demás. Y a mí, desde pequeño me originó mucha paz escuchar esas versiones del Cóndor Pasa y demás. Mae, hay una versión del Padre Nuestro en peruano, no peruano, perdón, de música andina. Es que uno le dice aquí en ujú. peruano porque lo asocia así. Mae, Sí, sí, sí. y yo decía, mae, qué paz me da esa música hasta el día de hoy, que ya tengo 42 años y me sigue dando mucha paz esa música andina. Mae, ¿cómo equilibran dos mundos heterogéneos, si se quiere, para llegar a un resultado tan exquisito para los sentidos? Es que eso pasa mucho con la música autóctona, ¿ok? Ujú. Te da paz, te da un respiro, pero, mae, cuando yo junto eso con el metal, cuando junto eso, mae, con el progresivo y demás, mae, me sigue dando la misma paz. Ujú. Cómo logran esa coalición, esa simbiosis entre dos mundos que si bien no están separados, son música, pero no son proporcionables entre sí, o no sé, ¿cómo le hacen para llegarle a ese punto? Mira, si bien yo no soy experto en teoría musical porque yo soy bien empírico, yo sé que a nivel de rítmica, que esto es full matemática, la música andina es binaria al igual que el rock. Entonces, encaja. Los dos van a poder encajar y van a poder hacer algo armonioso. Diferente si tú quieres encajar música andina con la salsa, por ejemplo, no es imposible, pero es más complicado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista matemático, rock y música andina sí encajan, por más que cuando tú lo escuches parezca, o sea, suenen melódicamente y armónicamente diferentes, ¿no? Ujú. Además, hay un elemento melódico muy interesante en la música andina o la música de la sierra, de los Andes peruanos y latinoamericanos en general, porque utilizan mucho las notas menores, la menor, re menor, y dentro de esa nota, las escalas dentro de esa nota, ¿no? Entonces, eh, melódicamente, yo no sé si por las influencias que yo tengo familiares o qué sé yo, las composiciones que nosotros hacemos que encuentran un espacio dentro del rock también, parten mucho también de las escalas de la menor o de re menor, por ejemplo. Entonces podemos tener una canción muy intensa, con mucha distorsión, con mucho poderío sonoro, donde, por ejemplo, la quena esté haciendo una melodía melancólica. Ujú. Entonces, yo creo que la fuerza del metal no se contradice finalmente con la melodía melancólica. Entonces es bien interesante. Y además de eso hay que sumar que dentro de lo que es la música andina como tal hay mucha influencia de la, de la música española también.
por todo el tema de la conquista, etcétera. Entonces, por ejemplo, los guitarristas ayacuchanos, Ayacucho es una provincia en la sierra peruana, Ok. tienen mucho de guitarra clásica, ¿no? Ujú. De guitarra clásica más barroca, etcétera. Entonces, creo que una mezcla de todo eso finalmente termina derivando en lo que nosotros recibimos como el folclore andino, ¿no? Que tiene mucha riqueza musical también. Entonces, eh, creo que dentro de un esquema de metal progresivo con más libertades, etcétera, esta línea melódica más melancólica de la cual nos nutrimos por la música andina, la hemos llevado adelante en nuestra propuesta musical, ¿no? Ma, no tenía ni idea de que las métricas eran compatibles. No tenía ni idea y bueno, alguien mencionó por ahí, creo que fue el mismo Joaquín Padilla, que él se consideraba un eterno aprendiz. Ma, y me quedó muy grabado esa frase porque uno nunca deja de aprender. Y en esto, Exacto. ma, aprendo un montón cuando los músicos son tan abiertos, ¿verdad? Nosotros siempre decimos en Rock Schools que, ok, les presentamos a la banda, sí, pero también Ujú. les presentamos la oportunidad de conocer a las personas detrás de la banda. ¿Ok? Mae, entonces no ha terminado la entrevista y les quiero pedir públicamente, mae, una segunda parte, por favor, porque mae, creo que se nos va a Con quedar todo mil gusto. cosas de qué hablar, mae, pero muchas gracias de verdad. Mae, Charlie, ¿qué te pareció? Porque estoy impresionado. Sí, no, vieras que yo cuando estaba explorando archivos en el internet sobre la banda, encontré precisamente una intervención donde hablaban de esto de la música binaria. Cuando yo lo leí, yo no soy músico, entonces no sé nada de estas cosas, ¿verdad? Pero yo dije, ¿será que está bien escrito música binaria? Y entonces tuve que buscar música binaria, entonces ya entendí que sí, calzaba la Ujú. explicación que acaban de dar, pero yo tampoco sabía. Y bueno, y ahora que hablábamos de esto, de esta propuesta que tienen ustedes, em, y de lo que he encontrado en los archivos del Internet, por ahí vi que Alonso, bueno, en aquel tiempo, cuando vi ese material, recomendó el disco Eclipse, ¿verdad? Como para una persona que va a empezar a escuchar la banda. Ajá. Quisiera saber si sigue recomendando ese disco, ¿verdad? Y que le cuente a la gente por qué. Bueno, ahora cambiaría Ok. y diría que escuchen nuestro último disco, que acaba de Ujú. salir hace un poco más de un mes, que se Cosmos. llama Cosmos, Ujú. Cosmos, que creo que es, y por eso recomendé Eclipse en su momento, porque creo que es una buena muestra de lo que es la banda y la formación Ujú. actual. La Muy banda bien. actualmente y la formación actual de la banda, y creo que es un disco que tiene muchos elementos que venimos como cultivando y trabajando en los últimos por lo menos 5 años, porque este disco lo comenzamos a hacer en la pandemia, entonces cuando Ok. comenzó la pandemia. Y creo que recoge mucho de las vivencias de nosotros personales y musicales a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces yo creo que sería una buena introducción a la banda. Maravilloso. Además, perdóname, tiene una Ujú. canción instrumental compuesta por Checho Cuadros, por nuestro pianista. Es probablemente la más fusión del disco, se llama Ahorita Voy, y es un Ujú. tema que es el primero y el único que ha aportado como compositor, no como intérprete, Checho en la historia de la banda. Él ya lleva 7 años con nosotros y, y ahorita es nuestro goleador, ¿no? Es nuestra punta de lanza. Mae, mira, y hablemos de ese disco, porque cómo lo ha recibido la gente, qué comentarios les han llegado de parte del público, porque sí, ahora justamente es la canción número 4 del disco, ¿verdad? Ahorita hoy. Sí, sí. Sí, Ujú. mae, hoy justamente lo estaba escuchando para prepararme para la entrevista y mae, no sé, o sea, me pareció increíble, súper refrescante. Mae, ¿cómo lo ha recibido la gente? ¿Qué les ha dejado hasta este momento? Aunque quizás prematura la pregunta, mae, este disco Cosmos. Está teniendo una buena recepción al principio, Ujú. especialmente de medios especializados internacionales que les están haciendo reviews, ¿no? Diversas páginas web, Ujú. radio, ¿verdad? Y le están haciendo muy buenos reviews. Entonces, hemos empezado, me parece bien, la difusión del disco. Esperemos que siga creciendo y que pueda llegar a cada vez más personas. Sí, la Muy verdad bien. que estamos trabajando con una agencia de PR que está en Europa
y todos los días nos mandan reviews de páginas y de radios online o de páginas de crítica de música casi casi a diario. Y los venimos subiendo en nuestras redes sociales, sobre todo de distintas partes de Europa, ¿no? Con buenos comentarios, porque el disco lo hemos sacado con una disquera polaca que se llama Oscar, que es con la que venimos trabajando ya desde el disco Eclipse, ¿no? Entonces, la verdad que estamos contentos porque está teniendo una lenta pero segura difusión, ¿no? Y una buena crítica. Y acá se le Muy seguirá bien. dando difusión también a través de Rock School Scama. Ah, Sí, muchas gracias. totalmente, totalmente. Bueno, nosotros, bueno, básicamente lo que hacemos es intentar ser ese puente de comunicación entre la gente que no los conoce, ¿verdad? Y la banda como tal, y también pues enfocarnos mucho en algo muy positivo que son las colaboraciones para ya sea traer bandas extranjeras aquí y que nos colaboren Mm, con una banda tica o viceversa. Mae, claro, escuchar lazos. Yo creo que, mae, al final de cuentas, con una persona que siga a Flor de Loto a partir de esta entrevista, mae, yo me doy por satisfecho. Pero si las cosas por supuesto. avanzan, porque uno nunca sabe dónde puede pasar algo muy bueno, ¿verdad? Y bienvenido sea. Mae, después de este material de Cosmos, entonces, ¿qué viene para, para Flor de Loto? Y me tengo que preguntar, ¿los vamos a ver en Costa Rica en algún momento? Tengo que Mira, preguntarlo, quiero Ah, bueno, preguntarlo. a nosotros nos esperamos que se... ir a Costa Rica en algún momento. Tenemos, bueno, contacto y amistad con un par de bandas de Costa Rica, una de ellas siendo ABAC, y otra banda amiga nuestra que la conocimos en el 2007 en el Baja Proc de México es Times Forgotten. Uf, Este, banda que a mí me gustó mucho, con la que se formó una amistad, inclusive yo me he mantenido en contacto con su líder en redes, Juan Pablo. ujú. eh, eh, muy buena esa banda. Por ahí podamos volver a compartir escenario con ellos ya en Costa Rica. Y ya bueno, para esta mitad de año, en agosto, se nos vienen unas tocadas en Europa. Estamos regresando al festival, a New Day Festival en Inglaterra, en el que ya tocamos el año pasado. Tenemos otra fecha más en Londres y algunas otras fechas en otras ciudades de Europa por confirmar. Wow. Y también, bueno, quería mencionar que, ya que dices si podemos ir a tocar a Costa Rica, que hay la opción de tocar en México hacia finales de agosto también. Entonces, estamos en conversaciones de volver a Querétaro, que es una ciudad a la que tocamos en el 2015. Y como Ujú. justo se cumplen 10 años de nuestra presentación ahí, hay la opción de volver a tocar ahí, que nos acerca bastante a Costa Rica de lo que estamos ahorita. Claro. Así que por ahí de repente podemos tentar algo, ¿no? Ojalá se dé. Ahora cuando termina la entrevista grabada nos quedamos un segundo. Nada más eso voy a decir. Bueno, en fin, esto no pasó. Chicos, un mensaje para los nuevos fans, un mensaje para los viejos fans, un mensaje para esa gente que los ha acompañado durante tantísimos años. ¿Y qué le pueden decir al público de Costa Rica, mae, que estoy seguro que los quiere ver también por aquí chiviando? Bueno, primero que es un placer enorme para nosotros estar acá con ustedes y difundir a través del canal que ustedes nos están brindando nuestra música. Entonces, a toda la gente que por primera vez nos va a escuchar, que estamos felices de poder compartir nuestra música, porque en realidad para nosotros, como lo dije hace un rato, ese es el placer máximo, que nuestra música se siga difundiendo, poder seguir llegando a nuevos territorios, a nueva gente, es lo que más nos motiva para poder seguir componiendo, creciendo, etcétera, ¿no? Entonces, mientras haya energía y mientras haya vida, vamos a seguir en la música porque es lo nuestro y no podemos vivir sin hacerlo, ¿no? Muy bien. Charlie, un mensaje para la banda, de tu espacio, todo Bueno, para tuyo. mí ha sido una experiencia lindísima compartir con ustedes, aprender de ustedes. Es casi irreal escucharlos y luego conversar con ustedes. Para mí es algo increíble, así que me siento sumamente privilegiado. Así lo digo con toda sinceridad, de las mejores experiencias de mi vida. Así que muy feliz, Wow, muchas gracias. muy Y Charlie no agradecido. miente, Charlie no sabe mentir. No, no.
para nada. Ujú. Así que muy, muy Muchas agradecido gracias. y con mucha ilusión de verlos, ya sea en México o en alguna parte, ¿verdad? Todo Pronto, bien, con seguridad. veremos, veremos. Chicos, de verdad que yo les agradezco muchísimo. Primero que todo, que nos hayan dado el espacio, porque al final de cuentas, vamos a ver, nosotros somos un medio pequeño. Hace un año fue que empezamos, año y medio, con un Mae, yo, haciendo TikToks y teníamos una reacción, dos reacciones, ni mi mamá me veía, Mae, y con, y con mucha dedicación empezamos a crecer un poquito, un poquito, un poquito, y vamos creciendo. Nosotros tenemos la consigna de ser muy honestos con lo de nosotros, ponerle muchas ganas a lo que estamos haciendo y nunca, nunca, nunca aprovecharnos ni del público ni de las bandas. No buscamos nada a cambio. Mae, simplemente una amistad que puede forjar muchas cosas adicionales, porque cuando las cosas se hacen por negocio, capaz si no salen bien. Em, a nosotros, cuando nos llega una banda aquí que la entrevistamos atrás de este banner que tengo aquí, mae, lo que les pedimos es, mae, toquen un par de canciones aquí acústicas y nos regalan una foto al Ujú. final. Y nosotros les servimos aquí su comida y todo para que se sientan em, de, realmente tranquilos y amenos con la entrevista. No se puede hacer virtual, pero ojalá que ustedes sientan el cariño y la honestidad con la cual les hablamos porque no conocemos otra forma de Absolutamente. hacer las cosas. Mae, de verdad. Chicos, a los que no nos seguían, mae, búsquennos así como Rock School Scama, YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, pero no por nosotros, sino para poder llevar más mensajes positivos de bandotas como estos maes de aquí de Flor de Loto a más gente, que más gente conozca, mae, más bandas de metal. No hay fronteras para el metal, eso está en la mente. Nosotros simplemente hacemos el ligamen. Chicos de Flor de Loto, Rock Schools es su casa. Mae, de verdad Muchas que gracias. queremos verlos por aquí. El agradecimiento de siempre y mucho metal. Mae, me encanta la banda como tal, que nunca, nunca, nunca nos falte Flor de Loto en la vida. Así es que buena vibra, Mae, les Muchas agradezco gracias. mucho. Pura vida. Chicos, Pura buena vida. nota. Saludos al crew y nos vemos en la próxima entrevista. Tuanis. Gracias.